Así fue el nombramiento de la nueva cúpula militar de parte del presidente Luis Arce tras el intento del golpe de Estado que ocurrió durante la tarde de este miércoles en Bolivia. Una jornada convulsa en La Paz cuando miembros del ejército al mando del ahora destituido comandante general del ejército Juan José Zúñiga se movilizaron hacia la Plaza Murillo, donde se alberga la sede del gobierno boliviano en un intento de golpe, como lo calificó el presidente Arce. Tras horas de incertidumbre, la zonada terminó con los militares retirándose del lugar, un nombramiento de nuevos mandos militares, como lo vemos, y el arresto de Zúñiga, que señaló Arce como el artífice intelectual de estas movilizaciones militares. Momentos de tensión en la nación sudamericana y ya vamos a hablar de esto con nuestro invitado esta mañana. Se trata de Vícmar Vargas, es analista político conectado con nosotros a esta hora desde Bolivia. Buenos días, estimado. Buen día, un gusto estar en el canal. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se llega hasta este punto en Bolivia? ¿Era algo previsible, como algunos lo señalan, que se trataba de una planificación desde hace días o que había un intento incluso de destituir de por sí a Zúñiga en el alto mando? ¿Cómo analiza toda esta situación para que pueda explicarnos hasta el punto de poder entender lo que sucedió la tarde de este miércoles en Bolivia? Algo que sorprendió a muchos medios de comunicación y, por supuesto, a la comunidad internacional. Yo creo que en estos tiempos nadie espera que suceda un golpe de Estado militar. Es una cosa absolutamente extraordinaria, es una cosa que nadie cree que pueda suceder porque todos hemos adoptado la democracia como modelo político y indudablemente todos esperamos que se respete esa decisión soberana, en este caso instituida en la Constitución Política del Estado de nuestro país. ¿Cuándo nace esto? Yo creo que nace cuando las autoridades, en este caso el general Zúñiga, no terminan de comprender a cabalidad el rol que cumplen, ¿no? Es importante conocer, para que la comunidad internacional conozca, que el general Zúñiga se hacía llamar el general del pueblo y tenía muchos actos militares en áreas rurales con un tinte político y con simbología política bastante interesante. O sea, él se mostraba, se notaba que le gustaba la política, que le gusta la política, y entonces hacerse llamar el general del pueblo, ir a eventos con simbología política, digamos, iban describiendo un poco su personalidad. Y eso tocó un pico importante hace 3 o 4 días, cuando él dio entrevistas a medios de comunicación social para analizar la coyuntura política nacional. El ejército en Bolivia, por mandato de la Constitución, no puede deliberar sobre política, no puede hacer análisis de coyuntura política, ¿no es cierto? Entonces, lo que hizo el general Zúñiga fue hacer un análisis de lo que está pasando. Él tiene todo el derecho de pensar lo que quiera, pero él no puede expresar públicamente lo que piensa en torno a la política nacional. O sea, no es su función. Y eso generó un malestar en la política nacional, con razón, y el presidente había decidido relevarlo del cargo. Y ayer a la mañana la noticia principal era que ese relevamiento se iba a producir ayer. Entonces, lo que sucedió al mediodía fue más o menos una reacción del general Zúñiga ante la decisión de destituirlo y mostrar, digamos, su fuerza, si se quiere, a partir de este movimiento que fracasó, pero que claramente fue un golpe de Estado que repudió todo el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que sucedió. Ahora, ningún país ni ningún actor político nacional, en este caso, respaldó esta decisión, porque claramente estamos en otros tiempos y la democracia debe respetarse. Claro, ahora, ¿cómo desciframos esas declaraciones que dio Zúñiga a la prensa y a los medios que estaban en el momento de alta tensión en La Paz? Decía que buscaba defender la democracia, que Bolivia volviera a ser un país normal, palabras más, palabras menos, y también apelaba a la liberación de los presos políticos, incluida la expresidenta interina Yanine Áñez, así como a otros opositores al partido Movimiento al Socialismo, pero también vinculó directamente al presidente Arce con este movimiento, que era algo que estaba planificado. ¿Cómo se puede entender eso? Mira, yo creo que el general Zúñiga es un manojo de contradicciones, ¿no? Días antes, cuando hizo este análisis de coyuntura, se mostró como un acérrimo defensor del presidente Arce, ¿cierto?
De hecho, acusó a Evo Morales de conspirar contra el gobierno nacional, dijo que no le tiene miedo a Evo Morales y que si es necesario detenerlo, él lo haría. Entonces, cuando ves las declaraciones, vos dices, este es un militar, este es un jefe militar alineado al presidente Luis Arce, ¿cierto? Entonces, cuando ves eso y al día siguiente o 2 días después de sus declaraciones entra a la plaza en una tanqueta, montado en una tanqueta, con militares, para decir que va a tomar el poder y va a cambiar el gabinete, porque eso dijo, dices, bueno, pasa algo raro aquí. Primero lo apoyaba hace 2 días y ahora quiere dar un golpe. Tercera contradicción. Lo primero que dice es que va a liberar a los presos políticos, entre ellos Camacho, el expresidente Áñez, algunos otros militares que han sido acusados por los hechos del 2019. Entonces, ahí encuentras una contradicción importante. Luego dice que por el momento respeta al presidente Arce. Otra vez, o sea, si vos das un golpe no estás seguramente con medidas tintas. Y cuando lo detienen más tarde, en la noche, dice que el presidente Arce le instruyó a hacer eso. Es decir, son un montón de contradicciones. Y luego él, en sus declaraciones, ya la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, en la noche, muy tarde ya, antes de la medianoche, leyó la declaración que hizo el general Zúñiga ante la policía cuando fue detenido, ¿no? Una declaración que está firmada por él y tiene su huella dactilar. En esa declaración, el general Zúñiga dice que el golpe no se consumó porque hubo problemas de logística, que una unidad militar demoró en llegar y que por eso no se terminó de consumar el golpe. Entonces, si te fijas, en 2 días son un montón de versiones, muchas cruzadas o todas cruzadas, lo que hace mostrar que el general Zúñiga seguramente no tenía una coherencia, digamos, en cuanto a su acción, ¿perdón? Bien, estimado Wigmar, vamos a hacer una pausa y después continuamos hablando sobre este tema, momentos de tensión e imágenes nunca antes vistas en los 42 años de democracia en Bolivia, algo que pues generó diferentes puntos de vista, también información al principio muy difusa sobre lo que estaba sucediendo, mucha incertidumbre sobre lo que realmente estaba pasando en La Paz. Son las 6:44 en Caracas y en La Paz. Vamos a hacer la pausa y después de comerciales continuamos conversando con nuestro invitado Wigmar Vargas, analista político. Ya volvemos. 6:48, continuamos analizando el intento de golpe de Estado que ocurrió este miércoles en Bolivia. El presidente Luis Arce llamó a los militares a respetar la Constitución y el Estado de Derecho, salvaguardar la democracia y por ende el orden en el país después del repliegue de tropas y de nombrar una nueva cúpula militar. También agradeció a sus seguidores y a los bolivianos por el respaldo en esos momentos de tensión. Ahora yo le pregunto, estimado Wigmar, ¿esto deja al gobierno exento o fuera del riesgo de cualquier intentona golpista que se busque posterior a estos hechos que se vieron ayer miércoles? Yo creo que lo que ha sucedido ayer es muy preocupante para el país en términos generales, pero además se da en una coyuntura muy especial. Hay una disputa muy dura con Evo Morales. Ustedes saben que Evo Morales es el presidente del MAS, el partido del cual milita también el presidente Luis Arce, y el presidente y el expresidente Evo Morales tiene la obsesión, lo ha dicho, por las buenas o por las malas, de volver a ser candidato a presidente. Esa disputa política ha generado un contexto de acusación, conspiración permanente contra el gobierno del presidente Arce, ¿no? El presidente Arce debe resolver muchos temas económicos porque claramente los ingresos del Estado han disminuido por la reducción de exportaciones de gas natural. Entonces tiene una dificultad ahí de gestión para resolver, y sumado a eso está toda la crisis política impulsada por Evo Morales, que cada semana amenaza con paralizar el país con cortes de ruta, con movilizaciones y demás. Entonces se trata de generar un ambiente hace meses de inestabilidad en el país. En ese contexto, lo que sucedió ayer es un grano de arena más, diría yo, para contribuir a esta sensación de crisis, ¿no? Ahora, el intento de golpe de Estado ayer, que no prosperó, yo creo que por varias razones, no puede quedar sin un análisis profundo de lo que sucedió realmente, porque lo que pasó ayer es que hubo decisión de una parte del ejército de intervenir militarmente. Si Zúñiga no fue solo a la Plaza Murillo,
fue con unos militares y seguramente en su camino a la Plaza Murillo tenía el apoyo de muchos más militares, que capaz cambiaron de opinión y lo dejaron solo, pero claramente no hay un control pleno del ejército. Y lo segundo es que esto da pie a que podamos reflexionar en el país de manera profunda y seria, además de muy responsable, de cuál es el rol efectivamente verdadero de las Fuerzas Armadas en el país para el desarrollo nacional. ¿Y qué mensaje se le envía a la región y al mundo sobre también lo que sucedió? Diferentes países y organizaciones en el mundo se pronunciaron sobre este golpe a la democracia, pero también al interno, Evo Morales, que fue presidente de Bolivia, fue uno de los primeros en pronunciarse en contra de esto. También lo hizo Yanin Áñez en su cuenta en X. También, ¿qué lectura puede dársele a esos pronunciamientos y comentarios que se hicieron? Si hay algo bueno de lo que, si podemos sacar algo bueno de lo que sucedió ayer, es que yo vi de manera auténtica, y celebro que haya pasado, es una militancia y un compromiso profundo con la democracia. Ayer no se trataba de respaldar al gobierno de Luis Arce. Independientemente si Luis Arce te agrada como presidente o no te agrada como presidente, o estás de acuerdo con cómo está llevando adelante su gestión, si lo apruebas o no lo apruebas, independientemente de eso, todos los actores políticos respaldaron la democracia, respaldaron al gobierno democráticamente electo, y eso creo que es importante. O sea, hicieron todos los dirigentes opositores, hicieron las organizaciones sociales, la gente auténticamente se movilizó en La Paz para protestar contra este intento de golpe de Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, toda la comunidad internacional inmediatamente condenó las acciones de Zúñiga, condenó este intento de golpe de Estado y respaldó al presidente Luis Arce. Este respaldo yo no lo quiero mirar como un respaldo a la persona, lo quiero mirar como un respaldo a la institucionalidad democrática, que creo que es una de las cosas que todos en el país, en el mundo, en la región debemos siempre defender. Es decir, no hay ninguna razón, no hay ningún motivo que pueda justificar una acción militar, ninguno. Entonces, si un gobierno no te agrada, la manera de sancionarlo es no volverlo a elegir, punto. Es decir, en las urnas decirle no a cualquier líder que no te agrade, pero de ninguna manera una acción militar puede ser una alternativa para condenar a un gobierno que crees que no lo está haciendo bien. Y bueno, ya hemos visto que la Fiscalía abrió un caso penal contra Zúñiga y además todos los militares que participaron en esta intentona. Su perspectiva ya para finalizar de lo que pueda pasar en estas próximas horas, los otros anuncios que puedan darse y acciones a lo interno para estabilizar al país después de lo sucedido ayer. Claramente el país durmió más tranquilo anoche con el relevamiento, con el repliegue de los militares que habían tomado al mediodía la Plaza Murillo. El nuevo comandante instruyó el repliegue, pero yo creo que ahí no termina. Hoy no puede ser un día normal en el país, o sea, no puede estar todo como si ayer no hubiera sucedido nada o como si se hubiera superado plenamente lo que pasó ayer. O sea, hoy el gobierno tiene una tarea mucho más complicada, que es realmente ver qué es lo que ha sucedido, dónde se ha roto la cadena de mando y quiénes son los responsables de haber promovido, impulsado y acatado ese rompimiento del mundo. Eso por un lado. Y por otro lado debe haber una profunda reflexión del gobierno, del ejército sobre su rol, ¿no? Yo creo que ahí están los desafíos, y para terminar, digamos, estos desafíos, la justicia tiene una tarea muy importante. Es decir, ayer han detenido a 2 personas, ¿no? El general Zúñiga y un almirante, creo, pero en la plaza había mucha más gente, había muchos más militares, y no pueden quedar en la impunidad. Es decir, este intento de golpe de Estado no puede quedar en la impunidad. Todos los que han participado en el intento de golpe ayer deben responder a la justicia con mayor o menor responsabilidad, pero todos los que han hecho deben responderlo. Si no lo hace, si la justicia no actúa de esa manera, puede ser un feo antecedente en la historia no solo de Bolivia, sino de la región. Le agradezco mucho, Víctor, por acompañarnos estos minutos en Primera Página. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Con nosotros esta mañana Bigmar Vargas, analista político desde La Paz, Bolivia, analizando los hechos de violencia que se dieron durante la tarde de este miércoles en la principal ciudad boliviana. Vamos a la pausa, 6:55 minutos de la mañana. Comienza al regreso nuestra segunda hora con más actualidad, como siempre, en Primera Página.